Hola, en este video vamos a hablar sobre el país de Dinamarca, sobre su historia, su constitución, su división de poderes, su gobierno actual y su moneda. Dinamarca tiene una superficie aproximada de 43.000 kilómetros cuadrados. Está compuesta por la península de Jutland y por cerca de 407 islas, de las cuales 79 están habitadas. El archipiélago de Lefort en el Atlántico Norte y la mayor isla del mundo, Groenlandia, también forma parte integrante del reino danés. La población total de Dinamarca asciende aproximadamente a casi 5.944.145 habitantes. Administrativamente, Dinamarca se divide en 5 regiones y 98 municipios. Dinamarca es miembro de la Unión Europea. Desde un punto de vista económico y político, la cercanía de Alemania siempre ha orientado al país hacia el sur, aunque la estrecha cooperación con Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, países con los que Dinamarca ha creado una unión de pasaportes, también las une con los países nórdicos. La historia de Dinamarca. Desde el final de la última edad de hielo, hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, personas migraron desde el este y sur de Europa hacia la zona norte que hoy conocemos como Dinamarca. Los primeros daneses fueron cazadores y pescadores. El terreno llano, el suelo fértil y la proximidad al agua han moldeado la historia danesa. Para el año 3000 a.C. comenzaron a aparecer granjas. Con el tiempo pasaron del uso de herramientas de piedra al bronce y al hierro. En la Edad del Hierro establecieron rutas comerciales con el Imperio Romano y para el 200 después de Cristo comenzaron a utilizar el lenguaje rúnico. La era de los vikingos, uno de los periodos más notorios, comenzó alrededor del 793 después de Cristo. Con las incursiones en Lindfern, los vikingos establecieron asentamientos en Inglaterra y Francia y navegaron hasta los lugares tan lejanos como Rusia, Turquía, Groenlandia y América del Norte. Además de saquear, se dedicaban al comercio de metales, textiles y joyas, ocasionalmente esclavos. Bajo Svend, Forkbeard y Canuto el Grande, el reino llegó a abarcar Noruega, partes de Suecia, Groenlandia, las islas de Ford, Scotland, Orkney y partes de Inglaterra. Tras el bautismo del rey Harald Bluetooth en 965 después de Cristo, el clero cristiano ganó influencia. La piedra de Jylling es considerada el certificado de nacimiento de Dinamarca, pues registra el nombre del país por primera vez y conmemora la cristianización realizada por Bluetooth. Fue en esta época, alrededor del año 958, cuando comenzó la línea dinástica confirmada con Grum el Viejo, quien logró la unificación de los territorios que constituyen la Dinamarca actual. En sus inicios, el sistema monárquico operaba bajo una modalidad electiva, aunque restringida a los linajes de la familia real. En 1397, la Unión de Kalmar unió a Dinamarca, Noruega y Suecia bajo la reina Margarita I. Esta estructura fue evolucionando a través de hitos significativos que consolidaron una hegemonía regional. Tras la separación de Suecia en 1523 surgió una larga rivalidad. En 1658, Dinamarca perdió territorios ante Suecia y en 1814 perdió la soberanía de Noruega. Islandia obtuvo su independencia en 1918. La pérdida de territorios ante Suecia condujo en 1660 a una monarquía absoluta y a un gobierno centralizado, formalizando bajo la Ley Real de 1665. Posteriormente, en 1784, se iniciaron reformas agrarias y en 1814 se introdujo la educación primaria universal. El país vivió conflictos fronterizos con Alemania en 1848 y en 1864, perdiendo los ducados de Schleswig, Holstein, Lamberg. El siglo XIX marcó el inicio de la democratización de la institución, culminando con la adopción de la primera Constitución en 1849. Este evento fue fundamental, ya que supuso la abolición del absolutismo y la transición hacia una monarquía constitucional, donde el monarca comenzó a desempeñar un rol de figura de unidad nacional, supeditado a las leyes del Parlamento. El norte de Schleswig regresó a Dinamarca en 1920, tras un plebiscito. Durante el siglo XX, la monarquía continuó adaptándose a los valores contemporáneos. Un ejemplo claro fue la reforma de la Ley de Sucesión de 1953, la cual permitió por primera vez que las mujeres accedieran al trono, sentando las bases para el histórico reinado de Margarita II. Posteriormente, la reforma de 2009 modernizó aún más el sistema liminal de la primogenitura masculina, estableciendo la igualdad de género absoluta en la línea sucesoria. La figura de Margarita II, quien reinó desde 1972 hasta 2024, representó un periodo de modernización y alta popularidad para la corona.
Educada en una prestigiosa institución, Margarita II destacó por su formación humanística y su faceta artística. A lo largo de sus 52 años en el trono se consolidó como un símbolo de estabilidad y cercanía, siendo pionera al convertirse en la primera monarca danesa en abdicar voluntariamente en cerca de 9 siglos, cediendo el testigo a su hijo el 14 de enero de 2024. Constitución de Dinamarca. La transición constitucional de Dinamarca ilustra un proceso de evolución institucional de carácter eminentemente pacífico, libre de rupturas revolucionarias violentas. Desde el siglo XVII, el reino estuvo regido por la ley del rey, Kongeloven o ley rígida, de 1665, la cual representaba la única constitución formalmente absolutista de Europa en la Edad Moderna. Bajo la Lex Regia, el monarca concentraba de forma hereditaria, legítima e ilimitada la totalidad de los poderes estatales. A comienzos del siglo XIX, la emergencia de corrientes liberales y agrarias, como los nacionales liberales y los amigos de los campesinos, comenzó a ejercer presión sobre la corona para demandar una apertura democrática. En marzo de 1848, en un contexto de agitación revolucionaria en toda Europa, ante las crecientes tensiones por la soberanía de los ducados de Schleswig y Holstein, una comitiva de regidores de Copenhague marchó pacíficamente hacia el Palacio Real. El rey Federico VII, en una decisión que evitó el derramamiento de sangre, aceptó las demandas declarando que si el pueblo deseaba una constitución libre, la obtendría. El proceso culminó con la firma de la primera Constitución Democrática de Dinamarca, el 5 de junio de 1849. Este texto fundacional puso fin al absolutismo, limitó de forma drástica los poderes de la corona e introdujo un parlamento bicameral, Riksdag, compuesto por el Folketing, Cámara de Elección Popular Directa, y Landsting, Cámara de Representación Restrictiva. El diseño constitucional de 1849 estuvo fuertemente influenciado por la Constitución de Noruega de 1814, de manera primordial por la Constitución de Bélgica de 1831 igualmente, e importando de esta última un catálogo robusto de libertades civiles y la consagración de la inviolabilidad del domicilio y la libertad de prensa. A lo largo de los siglos XIX y XX, la Constitución experimentó reformas cruciales. En 1866, 1915, que consagró el sufragio universal e incorporó el voto femenino. En 1920 y en 1953, la reforma constitucional de 1953 dio origen al texto vigente que rige el Estado danés en la actualidad. La Ley Constitucional de Dinamarca de 1953, Danmarks Rigsgrundlov, constituye la norma normarum y la cúspide de la jerarquía jurídica del reino, de tal manera que ninguna ley o disposición reglamentaria puede contravenir sus preceptos. Estructurada en 11 capítulos y 89 secciones, la Constitución de 1953 introdujo reformas orgánicas y dogmáticas de gran trascendencia en comparación con el diseño original de 1849. La parte dogmática de la Constitución de 1953 consagra libertades fundamentales como la libertad de culto, la libertad de prensa, el derecho de reunión, la libertad de asociación y la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. Asimismo, impone deberes cívicos precisos como la educación obligatoria de los niños y el servicio militar obligatorio para todos los hombres aptos. El control de constitucionalidad de las leyes en Dinamarca no está encomendado a un tribunal constitucional especializado. En su lugar, cualquier tribunal ordinario de la República posee la facultad de inaplicar leyes contrarias a la Constitución, correspondiendo al Tribunal Supremo, Høyesterett, la palabra final en la interpretación del texto constitucional. En su división de poderes, el diseño constitucional del Estado danés descansa sobre el principio de la división de poderes estipulado en el artículo 3 de la Constitución, el cual distribuye las funciones del Estado entre el monarca, el Parlamento y los tribunales de justicia. No obstante, la interrelación práctica de estos poderes posee rasgos singulares dentro del parlamentarismo contemporáneo. En el poder legislativo, la potestad de legislar corresponde conjuntamente al monarca y al parlamento, Folketing. El Folketing está integrado por 169 miembros, elegidos por un sistema de representación proporcional para un mandato máximo de 4 años, de los cuales 2 representantes son selectos en las Islas Færøer y 2 en Groenlandia, garantizando la representación de los territorios autónomos del reino.
El poder ejecutivo. Aunque formalmente depositado en la figura del monarca, el poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro y su gabinete de ministros. El funcionamiento de este poder está regido por el parlamentarismo negativo, un principio según el cual el gobierno no requiere una votación formal de confianza mayoritaria para asumir el poder. Únicamente se requiere que no exista una mayoría explícita, mínimo de 90 escaños, en el Folketing, dispuesta a aprobar un voto de censura en su contra. Y por último, en el Poder Judicial, el sistema se organiza de manera jerárquica para garantizar que la mayoría de los casos tengan la oportunidad de ser revisados. Primeramente, juzgados locales, Vejreterne, son el punto de partida para la mayoría de los casos, tanto civiles como penales. Existen 24 juzgados de este tipo distribuidos por todo el país. Las audiencias, Landsterne, actúan como segunda instancia. Dinamarca se divide en dos jurisdicciones principales, la Audiencia de Dinamarca Oriental y la Audiencia de Dinamarca Occidental. Estas revisan las resoluciones de los juzgados locales cuando se interpone un recurso. Y el Tribunal Supremo, Højesteret, es la máxima instancia judicial del reino, con sede en Copenhague e interviene en casos especiales o de gran importancia legal, actuando como tribunal de tercera instancia. Para garantizar la independencia judicial, el artículo 64 de la Constitución establece que los jueces se guían únicamente por la ley y no pueden ser removidos por sus cargos por decisiones del Ejecutivo o del Legislativo, recayendo la potestad disciplinaria exclusivamente en un órgano judicial especializado. Este es el Tribunal Especial de Acusación y Revisión. El sistema penal, la instrucción y el enjuiciamiento pueden contar con la participación de los ciudadanos, los cuales son jurados o jueces legos. Estos jueces legos no cuentan con una formación profesional dentro del derecho y esto se hace para mantener la justicia y la equidad dentro de los jueces, fomentando así la transparencia y la conexión con la sociedad. El gobierno actual. La dinámica política de Dinamarca durante el año 2026 ha estado marcada por tensiones internas e internacionales que han provocado una prolongada parálisis política y el proceso de formación de gobierno más largo en la historia moderna del país, superando los 59 días de negociaciones interrumpidas. A finales de 2025, el gobierno de coalición centrista de la primera ministra Mette Frederiksen sufrió un severo revés en las elecciones municipales, donde su partido, los socialdemócratas, perdió casi la mitad de las alcaldías que controlaba, incluyendo la capital de Copenhague. No obstante, a principios de 2026, la popularidad de Frederiksen experimentó un fuerte repunte debido a su firme respuesta geopolítica ante el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien renovó las intenciones estadounidenses de anexarse el territorio autónomo de Groenlandia. Aprovechando esta corriente de apoyo nacionalista, Frederiksen convocó elecciones generales anticipadas el 26 de febrero de 2026, celebrándose los comicios el 24 de marzo de 2026. Los resultados electorales arrojaron un parlamento sumamente fragmentado entre dos agrupaciones políticas, donde las dos coaliciones tradicionales, Bloque Rojo y Bloque Azul, quedaron lejos de alcanzar la mayoría absoluta de 90 escaños. Este parlamento fragmentado desató una compleja crisis de negociación política en los meses de abril y mayo de 2026. El proceso se desarrolló a través de las siguientes fases críticas. La primera, tentativa de Frederiksen. En un primer momento, el rey Federico X encargó la formación de gobierno de Mette Frederiksen. No obstante sus intentos por forjar una gran coalición centrista que integraran a los socialdemócratas y a los moderados de Lars Løkke Rasmussen colapsaron. Rasmussen, actuando como el actor clave del centro político, abandonó repentinamente las conversaciones y retiró su apoyo a Frederiksen. Ante el fracaso de la primera ronda, el monarca encomendó el mandato negociador el 8 de mayo de 2026 al líder de Venstre, Troels Lund Poulsen, con la tarea de explorar una coalición de carácter eminente derechista que incluyera a los conservadores y contara con el respaldo del Partido Popular Danés. No obstante, el Partido Popular Danés impuso condiciones extremas para su respaldo, exigiendo que el nuevo gobierno declarara de forma explícita el objeto de implementar medidas restrictivas drásticas orientadas a provocar un éxodo neto musulmanes de Dinamarca. Esta retórica y las tensiones
programáticas llevaron a que el centrista Lars Løkke Rasmussen negara su apoyo a la coalición, provocando el colapso definitivo del intento de Plusley el viernes 22 de mayo de 2026. El sábado 23 de mayo de 2026, tras una nueva ronda de consultas de emergencia, el rey Federico X volvió a designar formalmente a la primera ministra interina, Mette Frederiksen, para liberar una nueva fase de negociaciones orientada a estructurar un gobierno de base centro-izquierda, con la participación de la izquierda verde y los sociales liberales, manteniendo el país en vilo respecto a la resolución de su impasse constitucional. Y para finalizar, hablamos de la moneda. La moneda oficial de Dinamarca es la corona danesa, en danés kron, en plural kroner, que equivale a 2.70 pesos mexicanos por cada corona danesa. Su código internacional es DKK y su símbolo común es KR. La corona danesa se divide en 100 unidades menores llamadas ore. Monedas en circulación son las de 50 ores, la moneda con menor valor, 1, 2 y 50 coronas, que son distintivas por tener un agujero en el centro, y las monedas de 10 y 20 coronas, que son las de mayor valor facial. El diseño de estas monedas suelen incluir símbolos vinculados a la monarquía danesa, como el retrato del monarca o la corona real. Sus billetes en circulación solamente existen de denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1000 coronas. El diseño de la serie actual fue emitida por el Banco Nacional de Dinamarca. Destaca por tener ilustraciones de puentes daneses famosos en los anversos, representando la conexión del territorio, mientras que los reversos muestran hallazgos arqueológicos históricos. Dinamarca no utiliza el euro a pesar de ser miembro de la Unión Europea. El país optó por mantener su soberanía monetaria tras un referéndum en el año 2000. Sin embargo, la corona danesa está vinculada al euro a través del mecanismo de tipo de cambio segundo, MT segundo. Ya, así llegamos al final de la exposición sobre el país de Dinamarca. En mi opinión es un país muy tranquilo que ha evolucionado muy pacíficamente, a excepción de lo que está viviendo hoy en día, junto con todas las cosas sociales que tienen encima, pero sigue siendo un país muy bonito, muy pacífico, con mucho orden, y pues nada, estaría muy padre de visitarlo. Adiós.